Bueno, bienvenidos a todos para la Asociación Internacional, la Academia Internacional encargada de estudiar la disciplina de la semiótica. Siempre ha sido su misión devolverle a la comunidad académica y ofrecer nuevos recursos para el desarrollo de la ciencia. Cuando se inauguró la academia a finales de los años 60, gracias a las respuestas de la creciente demanda e interés después de la primera conferencia internacional semiótica en Polonia, nunca se imaginaron este conjunto, esta reunión de personas hablando acerca de este tema, de esos artefactos, todo relacionado con la semiótica. En los años 60, uno de los objetivos de la AIS era formalizar, era crear un cuadro académico fundamentalmente teórico y dada la situación política de la Europa del Este durante esta conferencia, no fue posible. Sin embargo, ahora desde Colombia nos conectamos con todos para pensar en todos y hablar de los problemas más importantes de la sostenibilidad de ese planeta en crisis. Hace un año estábamos pensando en celebrar esta reunión en Medellín, la reunión con los jóvenes investigadores del mundo de la semiótica. Ahora lo celebramos en el mundo, desde aquí para todas partes. Le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Pero en primer lugar quería agradecer al doctor Jorge Urueña, miembro del comité organizador de esta reunión, doctora Neila Pardo, que ahora es la presidente de la ICE en las Américas, y el doctor Paul Colby, que es el presidente de esta asociación internacional que nos reunió hoy. Estamos muy contentos de recibir a tantas personas interesadas en la semiótica, de tantos lugares diferentes, desde Bolivia, Inglaterra, Uruguay, Argentina, México, Brasil, India, entre otros. Y para la ICE es la única academia internacional que cuida del desarrollo de esta disciplina y es un gran honor liderar esta mesa en semiología de ecologías, esperando que podamos contribuir a la reflexión en este momento importante de transformación en la que vivimos. Entonces, para esto, vale la pena mencionar que el COVID-19 ha acelerado la transformación digital de la educación superior, la interconexión entre las personas en diferentes horarios y lugares de diferentes culturas. Además, que a la vez que esto empeora la brecha tecnológica y social, aunque las dinámicas que hemos vivido desde el principio de la Internet, nunca nos hubiésemos imaginado que este fenómeno impactaría tanto en nuestras vidas. Entonces la sostenibilidad es importa, ya que su, el trabajo nacional entre la coordinación de los recursos naturales, de las personas y la conservación de los recursos naturales es importante para las futuras generaciones. Entonces ahora quisiera invitar a la doctora Sima Kanwaka a unirse aquí a la reunión. Por favor, ¿podría compartir con nosotros alguno de su experiencia, un poco de su experiencia que ha hecho? Bien, entonces ha sido increíble poder hablar con Bianca en los últimos meses. Entonces, sentí que he hecho una nueva amiga en este campo de la semiótica. Entonces, quería hablar de con quién he trabajado en esos años, además de la profesora Neila, que ha sido alguien increíble. He estado ahí con ella desde hace muchos años, desde que se eligió en Buenos Aires. También pues la hemos apoyado. Quería agradecer a Neila por su buen trabajo. También a Jorge por estar ahí, por invitarme a esta reunión. A Mateo
por hacer que esto sea posible. Y pienso que es muy bueno, muy chévere de todos ustedes que estén aquí, que hayan podido asistir. Yo soy una doctora en semiótica y soy una consultora en innovación. Y pues si me preguntan, yo creo en el cambio del curso de nuestras vidas a través de acciones que muestran compasión. No quisiera pensar que, claro, como vengo de la tierra de Gandhi, ya saben, yo soy así de esa manera, pero más aún con esta pandemia, creo que nos ha enseñado que es importante tener compasión y es importante mirar a la ecología con más seriedad. Entonces, hay que mirar el curso de nuestras acciones. Si miramos debajo de la superficie, buscamos las razones de lo que hemos hecho, las razones de nuestras acciones. No hay escasez del significado que encontramos. El mundo tiene que moverse desde lo que no tiene sentido ni capacidad de pensar hacia una existencia con sentido. Es, claro, lo hablo yo desde mi perspectiva, desde mi contexto semiótico, un privilegio para mirar el mundo desde otra perspectiva. Enseño antropología y semántica. Soy una consultora independiente de semiótica en el diseño y la gestión de muchas compañías en la India. Amo mi profesión, amo investigar en la semiología. También realizo investigaciones en la publicidad y el análisis de la semiótica en el impacto que tienen las compañías, su aplicación en la creatividad. Entonces estoy como en el centro de una mezcla de conocimientos. Pues enseño en el Centro para la Arquitectura, en el CEPT, la Universidad del CEPT, y también en el Instituto de Diseño Nacional. Entonces, a veces pienso en mí, yo pienso, pues yo quién soy realmente, yo en qué trabajo. Son tantas cosas en los que juego que es difícil a veces encontrar un área específica en la cual desempeñarme. Sin embargo, lo que me apasiona sí siempre será la semiótica y su aplicación en la creatividad, en el sustento, en el ambiente. Entonces, mi buen amigo Paul Colby, quien espero que esté hoy aquí, durante una de mis conversaciones con él, me recordó que la antropología no debería entrar en el campo de la semiosis. Entonces, cuando enseño la ecología y la percepción a estudiantes de arquitectura y diseño, intento tener esto en la mente. También publiqué un artículo reciente de investigación, gracias al Farul. Se trata del significado y los materiales en relación con nuestro ambiente, con énfasis especial en arquitectos como Doshi y Charles. Entonces, yo por accidente, digamos, caí en esta área de conocimiento y desde ahí lo seguí haciendo. Entonces, este es un poco de mi contexto. Muchas gracias otra vez por invitarme a este excelente, maravilloso foro. Otra vez, Bianca. Muchas gracias, Sima. Espero que me pueda escuchar bien. Muchas gracias por compartir su experiencia. Y bueno, desde mi experiencia, yo puedo decirles que desde el 2019 yo he sido un miembro del comité ejecutivo de la Asociación Internacional de Semiología. Esperen un momento, listo, ya funcionó. Bien, y pertenezco al comité ejecutivo desde el 2019 de la AIS en Colombia. Y invito a todas las personas que están en el campo de la semiótica que nos puedan unir. Soy una doctora en semiología, al igual que Sima. Tengo una maestría en antropología. Esto pues relacionado a mi experiencia. También soy diseñadora y
tengo entrenamiento en producción cinematográfica. Entonces, mi campo de trabajos está en el diseño, en la cinematografía, en la comunicación social, y con diferentes estudiantes de ingeniería, de salud, de biología, de comunicación social, hemos intentado crear metodologías en campos altamente competitivos. A pesar de que mi formación es principalmente semiológica, mi experiencia en la innovación social como asesora en innovación para empresas sociales es lo que prima. También he trabajado con la película venezolana Patas Arriba, que recibió un premio internacional del equipo de Film and Television. También he trabajado con diseños descriptivos, exploratorios y cualitativos, con el análisis, la metodología del análisis de contenido. En este trabajo fuimos ganadores del proyecto de investigación La dinámica del sector cinematográfico en Bogotá, premiado por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico en el 2017. Por otro lado, en el 2012 gané el Business Incubation Award en Córdoba, en Argentina, en el cual creamos una compañía que desarrolló el mapeo y la realidad aumentada con tecnología para eventos culturales. Mi tesis doctoral era un documentario etnográfico de artistas de Venezuela, de Perú, de Argentina, de Chile, de Uruguay, que usaron esta tecnología como sensores para cambiar el idioma, conexiones eléctricas para desarrollar la memoria en interacciones sociales. Entonces, ese trabajo realmente representa eventos históricos que no pueden ser olvidados con sus representaciones, con sus interacciones, sus representaciones que tienen que volver a vivir, tienen que recordar esos momentos históricos que nos configura, que nos hacen como un colectivo. Son cosas que no podemos olvidar. Y ahora soy pasante postdoctoral para la compañía Playas Corp, fundada por el Ministerio de Ciencias de Colombia, quienes desarrollan el proyecto Remonautas, aplican el proyecto biosemiótico y el turismo científico en playas remotas. De eso vamos a hablar después. Entonces, doctora Con Walker, ¿qué piensa usted de la biosemiótica? Entonces, yo creo que es increíble que tanto trabajo en, análisis de contenido, en el campo cinematográfico, se lleve a cabo. Es increíble. Entonces, estoy muy contenta de que esta nueva área de conocimiento tenga este empuje. Entonces sí, como soy una investigadora en biosemiótica, en India normalmente a veces tocamos nuestras orejas para hablar bien con los gurús. Y tenemos tantas personas que han contribuido a estos proyectos, pero para mí esto es un progreso continuo. Es un progreso continuo de ver cómo estos mundos vienen en contacto, tanto el mundo cultural de las personas como el mundo de las personas, del ambiente, de la naturaleza, cómo estos mundos vienen en contacto. Porque la biosemiótica habla de cómo nosotros somos los agentes principales. Esto nos ayuda a que lleguemos a hacer las paces con la ecología. Y entiendo, esta
relación estrecha. Esta relación estrecha que existe con la narrativa cultural. Entonces, se analizan como las comunidades tribales, muy bajas en la jerarquía, se relacionan con el medio ambiente. Esas narraciones, esos sueños de las deidades, aquí, los cuentan a quienes visitan. Y por medio de esos sueños les darán acceso a la iglesia. Entonces, en este proceso entendemos por qué pasan los milagros. Y hablamos de la relación. De la relación para entender el paisaje, de entender la arquitectura. Y se toma en cuenta, por ejemplo, los animales. Los animales, para así entender la relación entre el ambiente y los animales, y entender cómo se puede aplicar esos conocimientos a nuestro entorno. Todas esas relaciones se pueden considerar como semiosis. Y me gustaría citar a Kalevi Kuhl, que habla que la semiosis regula los ecosistemas. El significado que provee la estabilidad y lo desestabiliza. También Bateson dice que los organismos pueden ser caracterizados como sistemas de búsqueda de patrones. Entonces, en mi trabajo en la Escuela de Arquitectura y de Diseño, yo con ellos intento ayudarlos para que ellos encuentren patrones. Sí, porque eso es parte de ese ecosistema con el cual nosotros nos comunicamos. ¿Sí? Entonces, le doy la palabra a Bianca. Muchas gracias, muchas gracias. Como Juan Magariños de Moritín pensó que la semiótica es un conjunto de conceptos y operaciones destinado a explicar cómo el fenómeno se adquiere en cierta sociedad, en cierto momento histórico de esta sociedad, un significado preciso. ¿Y qué es esto? ¿Cómo lo comunicas? ¿Cuáles son sus posibilidades de transformación? Uno de los aspectos más importantes que adquirí de la semiótica es que la única forma en que es posible capturar el cambio, una modificación, una transformación, es por medio del símbolo y el significado. Un claro ejemplo de ello es el semáforo o cualquier otro signo de tráfico que el color simboliza algo en vez del otro color. Es decir, el color rojo simboliza el pare, que también simboliza el cuidado de la vida. Muchos símbolos, así como en las tradiciones culturales, en los carnavales, aluden a sistemas simbólicos, a signos, a procesos semióticos, los cuales tienen un significado cultural, una colección que nos ayuda a tener un pasado, a recordar nuestro pasado, que nos ayuda a transmutarlo y a aplicarlo en nuestro presente. Entonces, me gustaría hablar también de la geografía, que es el estudio de las características físicas de la Tierra y su atmósfera y de la actividad humana. Al afectar y ser afectado por estos, incluyendo la distribución de poblaciones y recursos y de las actividades políticas y económicas. Entonces, hablando de la geografía, la semiótica se puede aplicar al paisaje, al lugar, a los mensajes. Los geógrafos pueden leer todas estas investigaciones, los signos y encontrar el significado en estos signos. Y cada significado es diferente para cada individuo. Lo cual que en el 2010 Marston lo pudo escribir en el 2010
que hay diferentes procesos semióticos cuando hablamos de la tradición semiológica del paisaje, donde el paisaje está análogo al texto, donde está análogo al idioma, que se naturaliza con los procesos y las aproximaciones fenomenológicas. Y cómo al ver estos paisajes empiezan a entrar las definiciones antropocéntricas. Entonces, doctora Can Walker, ¿qué significa para usted la ecología? Es la relación que tienen los organismos entre sí y entre sus entornos físicos. Así como Bianca dijo, nosotros somos muy antropocéntricos. Se nos olvida la mayoría de las veces que nosotros estamos empezando a trabajar en la naturaleza. Si nosotros constituimos la naturaleza no nos constituye a nosotros. Entonces, todo esto juega en cómo nos comportamos en el ecosistema. Y espero que la conversación de hoy se centre en la semiósfera, en el Umwelt, en las realidades subjetivas que tiene cada uno. Y espero que pueda entrar en los detalles de los estudios, porque hay muchos gigantes que han trabajado en estas áreas. Sin embargo, el objetivo de hoy es intentar mirar cómo la relación entre los distintos organismos nos afectan y nosotros los afectamos a ellos en este proceso, y cómo nosotros debemos cambiar nuestra propia percepción de la creatividad. ¿Qué es el entorno? ¿Qué es el ambiente? ¿Cómo influye en nosotros? ¿En qué constituye ese ambiente? ¿Qué excluimos y qué incluimos en esta relación? Muchas gracias, doctora Can Walker. Entonces, para terminar, doctora Can Walker, para usted, entonces, ¿qué significa la ecología? Sí, Bianca, sí. ¿Qué significa para usted la ecología? Entonces, pues la ecología es una construcción más grande, más amplia, que incluye la mayor cantidad de organismos posible. Sí, la ecología no es solo un estudio concentrado, no es algo específico. Sí, está hablando de todos los organismos que constituyen y que dependen y que contribuyen a la existencia del ambiente, del mismo. Y yo creo que ese es el punto que los humanos no tienen ningún entendimiento de cómo cada organismo es dependiente del otro, del tipo de biología que enseñamos en las escuelas, hacen que sea peor para nosotros, para nuestros niños, para la próxima generación, para que ellos entiendan este concepto aún más. Muchas gracias, Sima. Bueno, entonces, desde otra perspectiva, yo creo que Judy Lotman puede ser muy útil, los pensamientos de Judy Lotman, porque él propuso el término semiósfera o biosfera semiótica. Es, es el mundo de los signos con el cual los humanos viven e interactúan. Los signos crearon un espacio delimitado por un límite de puntos que pertenecen a ambos espacios, en el cual actúan como un filtro y también como un traductor. Esto le da un significado distinto en cualquier sistema semiótico, así como Gregory Bateson propuso en su sistema de teorías y el desarrollo de la cibernética, que para él representaba la posibilidad de mejorar las relaciones. Entonces, doctora Sima, ¿qué es lo que usted piensa de esta relación entre la semiótica y el ambiente? Sí, pues en primer lugar, es importante entender que la ciencia está en todas partes. ¿Sí? Es que
A lo que me refiero es que es importante mirar al entorno, a nuestro entorno, a nuestro ambiente, como un ser vivo, como un organismo viviente, no un conjunto de organismos, sino como una entereza, un organismo. Y es importante entender que, qué es esa señal, qué es ese signo. Entonces, en mi presentación voy a hablar del famoso ejemplo de la garrapata. Se sabe que la garrapata que vive con la sangre del perro y aún en esa relación tiene un sistema de ciencia. ¿Sí? Todo tiene una habilidad de comunicar. Todo tiene una habilidad para ser entendido e interpretado. ¿Sí? Y eso es lo que quería hablar. Sí, Sima, yo estoy compartiendo la presentación. Sí, sí. Listo. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, te podemos escuchar. ¿Podría, por favor, pasar a la diapositiva? Esa. Bien. Entonces, eso se trata de la perspectiva. Hay una discusión de perspectivas. No soy una experta en esta área. No puedo decir que soy una experta en esta área de la biosemiótica. Entonces, sí soy apasionada por el área en que yo trabajo. Sí, yo sí soy un ser vivo, entonces, según Thomas, soy alguien que considera que la semiótica dice que estar vivo significa estar semióticamente activo. Entonces, para responder a esta pregunta, es importante considerar que todo el mundo está semióticamente activo porque es un conjunto de señales. Sí, entonces solamente es el trabajo de nosotros recoger todas estas señales y entenderlas e interpretarlas. Entonces, esta presentación habla de la coexistencia de los organismos, de cómo la ecología, la simiosis de los seres vivos, de la supervivencia, habla de la biosemiótica y la creatividad en la arquitectura y el diseño. Pero no voy a entrar en detalles de cada de estos temas, sin embargo, sí estoy muy feliz de que me hayan invitado a este foro porque me gusta pensar en esto como en una investigación muy importante en los campos de la arquitectura y en el diseño. Entonces, ¿podría pasar de diapositiva, por favor? Sí, entonces encuentro esto muy interesante. Dice que me parece muy injusto pensar que una ardilla debe contar hasta 10 si contar no es importante en la vida de la ardilla. Sí, entonces todo esto habla de la teoría de Umwelt. Entonces, ¿para qué vive la ardilla? ¿Su vida gira en torno a qué? ¿Cuál es el significado de la vida de la ardilla? Entonces, me gustaría empezar con esta cita del 2016 en la página 6 del libro de Wall. ¿Podría cambiar, por favor, de diapositiva? Bien, entonces, ¿qué es el ambiente? Son relaciones de coexistencia que normalmente es donde juegan entre relación los ecosistemas, los hábitats. No, no es lo mismo, es un medio, un milieu, es un medio, es una consistencia formada por las relaciones de coexistencia. Entonces, para que un ambiente pueda existir, la formación de un espacio estable o consistente es necesario. ¿De dónde viene esta estabilidad? No es solamente de que el lago sea un lago estable, sino todo el estrato geológico, el agua, el clima, los peces, el alga. Imagínense que todo esto se acaba.
solamente uno de esos aspectos se destruye. Imaginen el impacto que puede traer esto sobre el lago. Entonces, desde, desde el organismo más mínimo hasta el organismo más grande, cada uno de esos organismos está en una relación de coexistencia. Entonces, no es solo pensar en lo más pequeño, sino en los aspectos más grandes. Y eso es lo que la biosemiótica intenta comprender y relacionar. Sí, próxima, por favor. Sí, entonces hay un libro que pensé que era muy interesante en este contexto, en el contexto de esta presentación, que habla de repensar las relaciones entre los humanos y los elefantes en el sudeste de Asia, especialmente en, en, en ese estado donde se hizo el libro, en donde la relación es muy estrecha entre el elefante y el cuidador del elefante. Y esa relación se interrelaciona está estrechamente ligado. Y ellos comparten y, y son afectadas por el cambio en el ambiente. Entonces, se ven afectadas por aspectos económicos, ecológicos, ambientales, dados las actividades que se hagan en estos medios. Entonces, de lo que se habla en este libro es que aun si una, una de estas partes, sea el elefante o el humano, tiene un sentido de conflicto o un trauma, afecta el otro. ¿Sí? Entonces, esta coexistencia ha evolucionado aún más. Entonces, tanto los humanos como los elefantes en el sur de la India viven en un ambiente que se ha cambiado por el colonialismo, por la gestión de forestal del postcolonialismo, de la migración humana, de la expansión del capitalismo y la degradación ambiental. Entonces, si se ve desde una perspectiva aún más grande, no es solo de hablar de salvar al elefante, sino también es salvar el ecosistema en el cual vive el elefante. Y es algo en lo cual se debe pensar mucho, repensar desde cuando se habla desde una perspectiva ecológica, desde el ambiente. Entonces, si todo hace parte de la rama de la política, del capitalismo, todo esto se combina y todo eso se junta en, en una manera muy infortunada, en donde la relación se destruye. No solo esta relación se destruye, sino que la cultura se destruye. Es un efecto dominó que pasa con el tiempo. Entonces, los ambientes se generan con la consistencia, con los modos de coexistencia entre humanos y la naturaleza. Yo sé que todos habrán leído este libro de Eduardo, que habla de cómo piensan los bosques. Entonces, hay, hay una constante relación entre, los, entre los humanos y el bosque. Si no hay un límite existencial marcado, sino que el límite sino que el límite de ese bosque está relacionado con todo aquello, todas esas relaciones que se traen, esa relación, la biosemiótica, la comunicación, todo esto que Eduardo describió, si todo esto va alineado con lo que se ha hablado, de que si se habla con la coexistencia con el bosque, uno tiene que entender cómo el resto del bosque piensa, cuál es, qué es lo que intenta decirnos, ¿sí? Y como ya he hablado anteriormente, muchos de los pensadores han, han pensado en cómo el desarrollo de materiales ha abierto campo a que nosotros entendamos que hay muchas cosas para hacer, que los bosques se encuentran en una situación difícil, como los fuegos del Amazonas están destruyendo el bosque, como hay unos cambios tan rápidos y tan repentinos. Entonces, por favor, podríamos cambiar de diapositiva.
Bien, entonces el bosque o el árbol. ¿Sí? No confundamos el bosque con los árboles, donde la simiosis, esa interconexión no humana con la simiosis y su ambiente es algo real, no es algo abstracto, dando que el bosque puede dar una orientación para tanto los seres humanos como los no humanos. Sí, solo el árbol, cómo entender esa guía desde las propiedades holísticas, ese mundo en el problema filosófico, cómo ese mundo torna, cómo se relaciona con la ética, cómo se comunica este concepto a la siguiente generación. Ese es un reto que todos debemos entender como semióticos. Debemos mirarlo desde la perspectiva de la educación, que todos debemos, todos debemos incluir esto en el colegio. Cuando hablamos de esa relación de la estética y de la ética, sí, es solo entender y comprender que hay que entender qué intenta decirnos los árboles, el bosque. Podríamos pasar a la diapositiva. Bien, entonces el ambiente son los productos y las relaciones de las coexistencias. Entonces, quería hablar de un evento muy importante que se llevó a cabo en los años 60 en la India, que se llamó el Chipko Andolan, el cual fue liderado por mujeres y se considera que este movimiento tiene relaciones más íntimas con la ecología. Entonces, el Chipko en indio, en el idioma hindú, significa abrazo. Entonces, abrazaban los árboles para asegurarse que los árboles no se cortaran. Entonces, en el área donde vivían estas mujeres, fueron las mujeres las que jugaban este papel vital en la conservación de sus árboles. En algunos de los nombres están ahí Gaura Devi, Surashka Devi, Sudesha Devi, y entre otros. Ellas cómo miraron la coexistencia entre ellas y el árbol, miraron el árbol como parte de su información genética, algo que las afectaba personalmente, algo que necesitaban proteger, así como protegían a sus niños. Entonces, el ambiente es un conjunto de todos estos aspectos. Es un ambiente humano, un ambiente cultural. Y todo esto se afecta tanto en nuestros cuerpos, tanto en nuestra cultura. ¿Sí? Pasemos. Entonces, la coexistencia no es solo molecular, sino que también es semiótica. Si nos referimos no solamente al significado en la semiótica de los símbolos en el lenguaje, sino que también hablamos de los iconos, de los índices, y hablamos de todas las otras relaciones, hasta moleculares. Las moleculares incluyendo relaciones entre bacterias, entre árboles, entre piedras, entre plantas, hongos. Todas estas relaciones hacen parte de la transformación y la producción de los ambientes. Bien, entonces hablamos al igual que las otras formas de vida, los animales, las plantas, los hongos, las bacterias, en este complejo entorno semiótico de vida. Está escrito en nuestra vida evolucionaria, en nuestro proceso evolucionario. Y pues para esto cito a Wendy Wheeler, que es una de las más famosas biosemióticas. Hablaba que toda la mente humana está compuesta de todas estas cosas. Habla de cómo los signos de este universo vivo se interconectan. Entonces cambiemos por favor de diapositiva. Entonces, el problema con los humanos es que somos muy antropocéntricos. Los humanos somos así por naturaleza. Sin embargo, en el antropocentrismo, nuestra evolución es una discontinuidad de la naturaleza, normalmente suspendiendo todo ese proceso
a la vez. Entonces, el resultado de lo que tenemos, ustedes saben, de todas estas cosas, tenemos el giro lingüístico, el discurso, el glotocentrismo, y, y la idea central de nuestra vida se convierte en nuestro idioma, en nuestro discurso, en nuestros fonemas. ¿Sí? Y a veces se nos olvida que nosotros vivimos como resultado en, de esta descontinuidad en la naturaleza. Entonces, para esto, pues recordamos a las investigaciones en el campo de la semiótica recientes, que influencia la mayoría de trabajos arquitectónicos, donde el idioma y la lingüística también se vio influenciada por la manera en la cual hablamos de la vida, de todo lo que nos rodea. Entonces, lo que pasa es que nos seguimos centrando en crear estas uniones, esas conexiones. Creamos esas conexiones entre los humanos y el entorno. Otra vez, un libro muy importante y útil para la ecología ambiental se llama Everybody Loves a Good Drought. Todo el mundo ama una buena sequía. Entonces habla de los distritos muy lejos de la India, en donde muchas castas más bajas de la India subían y bajaban palmas de los árboles, en donde tenían que subir la palma, a las palmeras de los árboles, extraer el jugo, luego volver a bajar, subir y bajar, subir y bajar. Entonces, en la época de la sequía más dura, ellos tenían que subir y bajar una distancia igual, más grande que el Empire State de Nueva York. También habla de cómo Dharmi Pajarini tenía que caminar con más de 40 kilos de madera en la cabeza, en que lo vendía por una miseria. Entonces, todas estas experiencias nos ayudan a entender que en este grupo en específico habla de cómo la politización de la sequía y el hecho de que la sequía de hecho ayudó y contribuyó a cómo el distrito de este distrito se vio afectado, y cómo no solamente el distrito se vio afectado, sino también las personas que se vieron en ese distrito se vieron afectadas. Entonces, los ambientes se representan a ellas mismas. Sí, habla de que todas las especies viven en un mundo objetivo, construido por sus capacidades de generación de signos y de recibimiento de signos. Entonces, no solamente se trata de comunicar esos signos, sino también en la comprensión de la experiencia de esos signos que ocurren en la naturaleza, cómo los organismos conocen el mundo y cómo los organismos más altos reciben esta cognición. Y esto es parte de este libro de la biosemiótica. Pues es una cita de este libro. Entonces, todo esto es para que lleguemos a entender cómo las flores, cómo los árboles, cómo los marranos, cuál es su cognición, cuál es su experiencia. Y es que los humanos somos los responsables de representar la naturaleza hacia ellos. Sin embargo, la naturaleza también se representa hacia nosotros de una manera distinta. Se representa por medio de signos. Entonces, el segundo punto, perdón, cuando el mundo humano y no humano moran en ese mundo objetivo, no significa que son ya seres independientes. Mientras que sí es verdad que los animales pueden implementar signos y que a diferencia de los humanos, sí, esos signos sí pueden ser susceptibles al análisis
Esto es una cita de John Dewey, a quien yo fui muy afortunada de conocer en su vida cuando estaba vivo. Y tuve unas conversaciones tan bonitas con él. Entonces, el punto es que no es, perdón, son solamente los humanos entienden que la señal es susceptible al análisis. Todos los animales que no son humanos, que viven en este mundo tan objetivo, a pesar de que crean los signos, no los pueden analizar. Entonces, los ambientes entre sí representan solo realidades subjetivas. Entonces, el biofilósofo y el semiótico Jacob von Weckel habló de cómo los organismos no viven en una realidad compartida, sino que cada sujeto vive en un mundo en donde solamente hay realidades subjetivas. Estas realidades subjetivas se llaman Umwelts. Son construcciones semióticas de un producto de la diferencia de la sensibilidad y de la sensibilidad de los organismos y la selección subjetiva del estímulo de su ambiente. Por eso es que al principio hablé de la ardilla y el Umwelt de la ardilla, esa realidad subjetiva de la ardilla. Hay una selección subjetiva que tiene la ardilla. Y si usted espera que la ardilla cuente de 1 a 10, entonces realmente no entiendes el significado de la existencia de la ardilla, el cual está en un contexto específico. Pero cada organismo escoge la estimulación específica de su ambiente. Y es una palabra muy bonita, el Umwelt, que nos lo dio Weckel, ¿sí? Entonces, él usa el ejemplo de la garrapata, de cómo la garrapata no está consciente del enorme mundo alrededor de él, que realmente se concentra en el ácido, en la colisión con el mamífero y el calor, ¿sí? La conexión con el perro, cómo esta conexión brilla en medio de la oscuridad y que eso hace que la garrapata de una pueda viajar a su blanco. Sí, puede parecer que el contexto de la garrapata sea empobrecido, sin embargo la pobreza en el ambiente a veces es necesaria para que ocurra una acción específica. Entonces, la aplicación del Umwelt en la garrapata es una señal clara de la dirección a su blanco. Y eso es como Weckel describió de manera tan bonita el mundo de la garrapata. Entonces, el animal con un Umwelt que tiene, como la garrapata, no tiene tanto conocimiento como el ser humano. Entonces, es nuestra responsabilidad como seres humanos que aseguremos que pasemos este conocimiento entre nosotros a nuestras generaciones para que podamos entender la ecología alrededor de nosotros. Es obvio que el ambiente de los humanos no hace que seamos totalmente autónomos, sino no podemos estar divorciados de la naturaleza. Somos los únicos seres que somos capaces de analizar nuestros propios signos. Y de ese análisis podemos crear conocimiento. Y ese es lo que desea la biosemiótica. Intenta que se crea una base de conocimiento para que podamos entender nuestro ambiente como una entidad compartida. Entonces aquí hablamos de un nicho semiótico. Entonces la totalidad de signos y de nuestro entorno, del entorno de un organismo, son todos esos signos que pueden ser interpretados de manera significativa, que ayudan al equilibrio y su bienestar. Entonces el organismo debe distinguir cómo sus acciones influyen en su entorno, tanto en un entorno biótico como abiótico, como el refugio, el material para construir sus nidos, los materiales, sus compañeros, etc. Todos estos nichos hablan de cómo específicamente
cada aspecto influye en el nicho ecológico de esa especie en particular. Entonces, cada organismo, todas las cosas en nuestro entorno, tiene un nicho semiótico. Y ese nicho semiótico nos ayuda a mirar cómo abordar nuestros problemas en el día a día. Entonces, los retos interpretativos de Hofmeier, otro gigante en el mundo de la biosemiótica, habla de las bacterias. Las bacterias usan la glucosa como fuente de energía en bajos condiciones normales, pero las condiciones de estrés, cuando la glucosa es escasa, hace que la bacteria use la lactosa en vez de la glucosa. Entonces, Hofmeier explica cómo la bacteria ha desarrollado esa respuesta interpretativa que ocurre cuando la glucosa ya no sea producida como ATP cuando es escasa, sino que se use la lactosa. Produce una enzima que puede destruir la lactosa y la puede consumir para producir ATP. Entonces Hofmeier habla de cómo la AMP es un icono de la ATP, que es la glucosa. Entonces es una conformación específica que las enzimas pueden tomar para crear ATP. Nota que a pesar de que la glucosa y la lactosa tienen construcciones parecidas porque están hechas de adenosina, puede ser malinterpretada para que lleguen a estar en el mismo nivel para garantizar su supervivencia. Entonces, esto es un reto interpretativo del cual habla Hofmeier. Es una cuestión de supervivencia. ¿Sí? Cada organismo intenta sobrevivir. Entonces, la interpretación que de pronto nosotros podríamos considerar como malas interpretaciones, realmente son hechos que ayudan a que los organismos puedan sobrevivir. Y eso es lo que la biosemiótica mira, cómo las bacterias escogen el compuesto más próximo al cual estaba acostumbrado a tener. En vez de tener glucosa, usan lactosa. Es otro tipo de azúcar. Entonces, cuando la glucosa es escasa, la bacteria empieza a hacer los ciclos de AMP para producir el ATP para así garantizar su supervivencia. Entonces, las bacterias poseen un medio de energía más orgánico. Entonces, no estamos hablando de la pérdida de la glucosa, de cuando la glucosa no se dio, sino cómo el organismo ganó una nueva forma de adquirir y producir energía. Esta es una nueva forma de pensar que da la biosemiótica o la que nos da la biosemiótica. Y es que estos métodos de supervivencia, esos modos de supervivencia, ayuda a todos los organismos a desarrollarse, a desarrollar nuevos modos. Entonces, si pierden algo, no significa que están perdidos, no significa que hayan perdido, sino que es una forma de ganar algo más, una nueva habilidad. Entonces, las respuestas de las células existen porque se seleccionaron para obtener, de algún modo general, la supervivencia. Entonces, los objetivos no tienen que cumplirse de una manera en específica. Entonces, aquí juegan la biosemiótica, que los objetivos se pueden satisfacer de una multitud de formas. La ciencia puede estudiar muchos casos a pesar de que siempre estudie siempre tenga un mismo objetivo. Entonces, mientras más distinto sea mientras menos similaridad tolere esta respuesta, ese sistema, entonces más complejo será este sistema. Entonces, el objeto no es ni ideal ni una cosa. Por un lado, la señal del pie, supongamos, no habla del hábitat semiótico específico del pie. Supongamos que alguien deja huellas en la playa, entonces la persona que ve la huella siempre piensa en un pie. En este caso, el pie
no significa algo, sino que es la huella la que realmente transmite el significado. Entonces, en este caso, el pie no es un ideal ni una cosa. Aquí hablamos de la poiesis y la semiosis para el diseño y la arquitectura. Pues yo he intentado mucho, no puedo decir que ya lo he logrado, pero sí he intentado lo máximo posible ver cómo podemos aplicar esta biosemiosis, esos procesos biosemióticos, a los campos de la arquitectura y el diseño. Sí. Entonces, aquí juega la creatividad. Retrocediéndome a lo que ya dije, es un error autorreferencial, no es una negativa. Me gusta aquí hablar de Victoria Alexander, hablando de la biosemiosis en el contexto de la arquitectura y el diseño, primeramente porque es increíble para que alguien piense en la arquitectura y el diseño de esta manera. Cómo entender la creatividad, la autorreferencia, el error autorreferencial que no se niega, puede ser aplicado en nuestro día a día. En mi escuela de arquitectura, en donde yo enseño, hay un ideal que hacemos que los estudiantes alcancen, que piensen, y no entendemos el significado de la creatividad. ¿Cómo vamos a enseñarlo? En este contexto, ¿es algo convencional o no? ¿Acaso estamos haciendo las preguntas equivocadas? Entonces, si decimos que el objeto no es un ideal, no es un objeto ideal, sino que es la noción de alguien, entonces en ese sentido hay que repensar nuestras expectaciones de creatividad entre jóvenes arquitectos y jóvenes diseñadores, y obviamente en todo el mundo, en todo el campo de la arquitectura y el diseño. Entonces, ¿qué constituye la creatividad desde una perspectiva biosemiótica? Imagine que todo lo que se haga es innovador, ¿sí? Um, entonces, realmente son estos signos muestran la relación. Sí, hay que pensar en cómo la innovación, cómo ocurre cuando realmente se desvía de las asociaciones no habituales. Entonces aquí es cuando Alexander habla de cómo el aprendizaje ocurre sobre el autoerror y no sobre la autonegación. Aquí me devuelvo al ejemplo de donde hablamos de la glucosa y la lactosa. ¿Sí? Eso puede ser como un error. ¿Sí? No es pensar que el organismo decidió adaptarse a una nueva forma de aprendizaje y hubo un nuevo grupo, hubo nuevos resultados. Esto es el autoerror. Sin embargo, cuando se habla de la autonegación, es cuando perdemos nuestro mundo, ¿sí? Y hacemos que cada vez más los diseñadores piensen desde la perspectiva de la innovación, pero no lo miramos desde, desde la objetividad. Entonces aquí hay un ejemplo que espero que pueda aplicarlo bien, donde Sven Verburgen habla de cómo en este artículo habla de cómo el diseño se acopla al diseño contingente, a las decisiones de ese diseño, en donde hay una metáfora, hay un sentido metafórico, en donde el proceso metonímico ocurre y el diseñador crece en sus ideas, se desarrolla en sus ideas. Y eso debe permitir la contingencia en las decisiones del diseño. Y eso es lo que estaba hablando en las diapositivas anteriores, que hay un sentido de objetividad desde el diseñador. Este autoerror que pasa en cada proceso se ve reflejado en la concentración. Entonces, el diseñador que trabaja con esas contingencias siempre va a pensar en el modelo de autoimagen, ¿sí? De pensar que lo real se diseña
desde la condición armónica y el deseo, lo simbólico al proceso de metáforas que ocurre mediante la imaginación. Entonces, aquí hay un modelo muy poderoso, muy bueno de autoimagen, y es cómo la socialización tiene un impacto directo en nuestra condición, en nuestros deseos, en nuestras deficiencias, y cómo nosotros nos referimos a esas fixaciones imaginarias de las metáforas cuando no miramos a las contingencias, sino que tenemos un proceso metonímico y eso lo aplicamos por fuera de lo que normalmente se usa. Entonces, la arquitectura, el diseño y la semiótica empezó porque desde a mediados de los años 50, los funcionalistas arquitectónicos redujeron la arquitectura simplemente a un sentido económico, en donde se adoptó un diseño superficial. Entonces, esos fenómenos hicieron que se negara la representación del significado en la arquitectura. Para, para también así hacer que muchos profesionales solicitaran un, un nuevo recuadro, una nueva forma, una nueva perspectiva de ver la arquitectura a principios de los 60. Entonces, todo esto hizo que se realizara un nuevo vocabulario arquitectónico. Esto es obviamente una aproximación holística. Entonces, tenemos aquí este edificio que sigue el diseño del brutalismo, en donde todo el edificio habló de cómo la estructura se impacta en el conocimiento bajo las teorías de Chomsky, en los sistemas internos gramáticos y de significado, de cómo la arquitectura sistémica, el lenguaje de este edificio, se puede entender cómo Eisenman fue influenciado profundamente por la gramática, por los sistemas internos. Después, siguió con un proyecto llamado Cannaregio en Venecia en 1978. Eisenman pasó desde su discurso teórico a las solicitaciones y los procesos de otros territorios, donde adoptó conceptos como el contexto, la metáfora, la historia, la memoria. Y Eisenman empezó a mirar a la arquitectura y el texto con lecturas distintas, en donde se puede aplicar la naturaleza, que son indeterminadas e inestables, en donde, claro, obviamente se ve los discursos posmodernos han abierto paso a esto. Y todo esto tiene que ver con cómo la arquitectura ha cambiado, cómo hay que mirarlo desde una perspectiva distinta. Y obviamente tenemos este hermoso salón de meditación de Tadao Ando en 1995, que es simple, como se ve la simplicidad de la arquitectura de Tando, todo esto se construyó mediante con el granito de Hiroshima. Su trabajo nos ayuda a meditar en el poder destructor del poder del ser humano y en el horror que ocurrió en Hiroshima. Entonces, hay aquí un encuentro en la historia de la política, del poder humano y también del ambiente. Entonces, así es como comenzó a influir en la arquitectura. Cuando la semiótica empezó a influir la filosofía y diferentes otros campos, y como la filosofía también empezó a influenciar la arquitectura y el diseño. Este es el tipo de trabajo que empezamos a ver como resultado de las influencias. Entonces, entendemos que el hecho de que el ambiente se representa a sí mismo indica un reto a cómo el ambiente se puede interpretar en la arquitectura, cómo se puede practicar la transformación ambiental
en la estética. Entonces, este es el edificio de petróleo de Inglaterra, desarrollado por arquitectos como Maxwell Fry y Jane Drew, donde habla donde quisieran representar cómo la arquitectura cambia dependiendo del ambiente, dependiendo de las condiciones de humedad, dependiendo de la dirección del viento. Entonces vemos cómo los arquitectos ya están teniendo en cuenta los cambios en el medio ambiente, en la estética. Pero este edificio contribuyó a, a que, que hubiera mucho daño después, porque hubo muchos fugas de petróleo y esto destruyó el ambiente. Entonces el punto es ¿podríamos poner este video? En la siguiente diapositiva. Perdón, en la siguiente diapositiva. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo un parque puede proteger a un pueblo de las inundaciones extremas. Entonces en este video aprendemos de cómo el parque desarrolló a primera mano del Instituto Territorial Urbano de Houston. Si, si quieres sobrevivir, tienes que planear para que ocurra lo peor. Hemos sobrevivido muchos altibajos. Obviamente, la ciudad se construyó después de la secuela de tormentas del 1990. Gavelson fue destruida por completo, entonces tuvimos que ser ingeniosos para sobrevivir, y lo fuimos. La mayoría de los pantanos del núcleo urbano de Houston se han usado como desaguas para la ciudad de inundaciones masivas en los años 30, que forzó que la ciudad los viera así. Y después de la inundación del 35, el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris se creó por la legislatura del estado de Texas y procedió a canalizar los pantanos para disminuir las inundaciones. Entonces, los pantanos necesitan áreas grandes para absorber y transformar el agua, y la densidad urbana no lo permitía. Cuando vine aquí a estudiar en los años 70, la mentalidad era que solo podíamos diseñar alcantarillados para tormentas. No solo la cantidad de agua que cae normalmente en otros lugares, no eran 2 pulgadas de lluvia, sino 36. Esperábamos que las calles se convirtieran en los canales para el agua. Creo que lo que planeamos ir en torno al clima, cómo el clima afecta lo que hacemos y cómo lo podemos rehacer si se daña. Cuando viene la lluvia de manera rápida y fuerte, eso crea las inundaciones repentinas en Houston y el agua. Y el agua tiene que irse a algún lado. Yo creo que Houston tiene sus raíces en la importancia de canalizar el pantano. El George Bush y un ambientalista llamado Terry y luego George desarrollaron el bosque que queda más al norte y hicieron devolver el dinero federal. Claro, entonces la pregunta es cómo se puede diseñar un parque donde fluye constantemente 25 pies de agua y esa agua trae escombros, basura y árboles y un montón de cosas que no asocias con la creación de algo que va a ser un lugar agradable. Entonces hay que diseñar todas esas características para proteger el pantano de ese único día que viene de pronto una vez al año o no pase por 7 años, es muy impredecible. Nosotros aprendimos a las malas con la diferencia, con la tormenta Allison y Harvey. Harvey afectó todos lados de la ciudad. Cayó entre 36 y 48 pulgadas de lluvia en 6 horas. Cuando vino Harvey, al momento en que las aguas bajaron lo suficiente, las personas ya estaban en esos caminos y no se podía bajar, pero se sentía bien estar con tus amigos y decirles a las personas que estabas bien. A pesar de las dificultades, el Parque Búfalo hizo increíble. Puedes caminar por el parque y sigue vivo, activo, en uso. La institución territorial urbana la conforman distintos profesionales y la resiliencia significa pues, cosas distintas para personas distintas, pero la verdad es que en un lugar donde todos podemos juntarnos para saber qué significa para todos. El fundamento de la institución es la adaptación y crecimiento en el proceso de desarrollo, mejorar y aprender de los errores. Y aquí y en la ciudad de Houston, cada vez que tenemos una inundación, nos adaptamos.
Somos una de las instituciones territoriales urbanas más activas de la nación, y sean parques, en edificios, las ventas o la vivienda. Nos apoyamos, compartimos ideas, damos todo lo que la institución puede ofrecer. No puedes pertenecer a una sola comunidad, pertenecemos a todas. Ayudamos a que las nuevas ideas salgan a la luz y ayudamos a conectar las ideas con las comunidades, a integrarlas y a hacerlas propias. Lo que me gusta de la institución es que como organización hace que pensemos en lo que hacemos en el día a día, a hacer algo bueno por la sociedad, a devolver. Y no solo a devolver, sino cómo poner este ADN en nuestro propio sistema. Entonces, lo que sea que hagamos sume a la calidad de los lugares que llamamos hogar. Bueno, Bianca, yo creo que ya terminé con mi presentación. Entonces, así como la doctora Kanwaka ya dijo, cuando la semiótica considera a la ecología, considera las interacciones entre los habitantes y sus contextos y su arquitectura y cómo el humano constituye a la naturaleza y cómo la naturaleza constituye al humano y la cognición resultante de estas interacciones. Así como usted ya dijo. Por eso es que en mi trabajo postdoctoral, yo con un grupo de científicos multidisciplinarios creamos una red llamado Turismo Científico en Playas Remotas. Este es un proceso que aplica la gestión de conocimiento en playas remotas con un valor científico alto para el turismo. Entonces, se intenta encontrar, proteger y promover el uso sostenible de ecosistemas marinos. Entonces, ¿por qué le apostamos al turismo científico como un método biosemiótico? Porque hemos encontrado 8 principios fundamentales que nos han permitido entender la experiencia de la sostenibilidad. El primer principio es que extiende vínculos con las personas, de la ciencia a las personas. Hay muchos ejemplos para esto. El segundo punto es que genera desarrollo local, que es muy importante para países como Colombia, que ojalá algún día se desarrolle. El tercer principio es que preserva nuestros patrimonios culturales, como nuestra herencia, así como las mujeres Wayuu en la parte más norte de Sudamérica, aquí en Colombia. Ellas se reúnen por las noches con estos científicos turísticos para hablar, para que ellas hablen de su conocimiento, para que hablen de cómo influyen en su vida las estrellas, qué significan para ellas las estrellas, desde la cultura al jarrón, del jarrón al plato, del plato al laboratorio y del micrófono al papel, a un papel semiótico. También mejora la comprensión del ambiente, cómo entendemos los animales, cómo contribuyen este conocimiento a parar la construcción de un nuevo puerto en el Pacífico del Norte, que gracias al turismo científico ha sido posible monitorear la existencia de más de 3.000 especies nuevas, sin contar especies que ya existen y que se encuentran en este hábitat como martillos con cabeza, tiburones con cabeza de martillo en el Golfo del Chibuga. También conserva el ambiente, el cual
El proyecto Reciclando Dunas de México busca reciclar la basura en las playas en la península de Yucatán. Eso ha ayudado a incrementar la vegetación del área un 15%. También crea diferentes puentes entre diferentes sectores económicos, así como la Junta de Acción del río Buritaca, donde hoteles, pescadores, guías indígenas, personas indígenas del grupo Kogi actúan conjuntamente. También es ordenado, así como el Aysén Mira del Mar, en donde las fotos y las comunidades costales ayudan a crear un censo de los cetáceos presentes en el lugar, que se demoró 10 años. Y ahora se reconocen 425 especies distintas en la costa de Chile. También, para mí, uno de los más importantes es que el científico turismo es juguetón, porque nos ayuda a entender precisamente cuáles son las oportunidades en las cuales podemos aplicar el rol de los científicos. Ese rol que los niños admiran. Entonces, esta es esta semiósfera de la cual estamos hablando. Tiene 3 notas. La primera, los servidores de turismo, los guías turísticos y los turistas científicos. Entonces, en esta red hemos tenido la colaboración, el entrenamiento y la acción colectiva de más de 1000 representantes de hoteles, de colaboradores y con ellos sus familias en Novalito, Puñito, Bahía Solano, Reserva La Margal, Triganá, Punta de los Remedios, Mayapó, Cabañas de Río Buriteca, San Onofre y, como ustedes ven, San Andrés Islas. Estos lugares son muy remotos. Para llegar a alguno de estos destinos, se tiene que coger un avión u otras transportaciones, un barco o 2 barcos. Como ustedes pueden imaginar, es muy difícil encontrar comida o eh, aspectos necesarios, recursos necesarios para la sanidad. Sin embargo, tienen aspectos biológicos específicos y útiles. Por eso es que son el producto de nuestra investigación. La comunidad Wayuu ha sido la más vulnerable porque son los más afectados por las diferencias económicas, por los servicios de salud, y al recolectar la información en estos destinos tan remotos, hemos encontrado una variedad de especies de tortugas marinas, iguanas, sapos, pájaros, muchas especies de animales, y hemos aprendido a cómo proteger estas reservas, pescados y muchos otros sistemas que nos ayudan a entender cómo funcionan las personas, las comunidades indígenas como la Wayuu en el ambiente. Al igual que en India, nosotros tenemos un nevado, el nevado más cercano de la Tierra, al mar. Y entonces este proyecto tiene un gran impacto en la sociedad. Tenemos participación de comunidades indígenas, tenemos el conocimiento de sus ancestros y también tenemos comunidades afrodescendientes que participan en este proyecto. Sin embargo, no solo se benefician de ese proyecto las comunidades locales, sino que también los visitantes, los turistas, los científicos que hacen turismo en estos lugares, también con sus cámaras, con sus aparatos, ayudan a garantizar la conservación de la naturaleza. Entonces, desde eso la investigación en la naturaleza llegó a un segundo plano, ya que tuvimos que empezar a crear un modelo económico en esta época de la pandemia. Entonces, con esas personas
de esta red, pudimos mirar y pudimos crear y pudimos desarrollar un método de organización, de entrenamiento, usando el telegrama, para así aprovechar las conexiones en esos lugares remotos. Sin embargo, también desarrollamos un sistema de bioseguridad para en el campo del turismo, en el campo hotelero, que están involucrados en este proyecto. Entonces, así como les hemos mostrado con CIMA y todo lo que nosotros hemos hecho y hemos compartido, desde los primeros cultivos hasta las entidades no vivientes, hasta las bacterias, la glucosa, la lactosa, a playas remotas, hasta la fundación de estados, de parques, así como el Parque Buffalo Bayou, del cual hablamos. Esta tabla, como ven aquí, muestra cómo la Tierra tiene un impacto grande en la civilización humana. Entonces, al hablar de la historia de la humanidad, normalmente nos centramos en líderes, grandes líderes, en poblaciones, en, en cosas rupestres, en la cultura rupestre o en guerras decisivas. Pero ¿cómo ha determinado la Tierra por sí sola nuestro destino? Bueno, nuestro planeta tambalea. Los cambios climáticos nos han obligado a cambiar del nomadismo a la agricultura. El terreno montañoso trajo el desarrollo de la democracia en Grecia. Los patrones en la circulación atmosférica cambiaron la progresión de la expansión global y la colonización. Aún hoy, la conducta en el sudeste de los Estados Unidos sigue un patrón latente de 75 millones de sedimentos de 75 millones de años en el mar. Entonces, está en todo lado. La huella profunda planetaria en el humano se encuentra en todo lado. Desde los humanos se han enfrentado a cambios ambientales en el pasado. De hecho, estos cambios moldean cada aspecto de la vida, como, como qué comida se puede cultivar, el tipo de ropa, el tipo de casas, qué se necesita, los bienes. Y lo más probable es qué rol juegan en la determinación de qué civilizaciones progresaron y cuáles no. En un pasado distante, las variaciones del clima pudieron cambiar la naturaleza de nuestras especies. Los científicos y climatólogos han unido fuerzas con los arqueólogos y los antropólogos para construir una mejor comprensión del récord climático que está escrito en nuestro pasado. Entonces, para terminar, pues quisiera preguntarle al auditorio si de pronto tienen más preguntas que pudieran hacer. Si tienen alguna pregunta. Ok, entonces, si deseas, yo te puedo leer. Hay solo una pregunta, te la leo. Sí, claro. Listo, Mateo. Entonces, hay una que la hace Heiner Santiago y pregunta, ¿la semiótica se Hi, puede how are you? aplicar a todas las áreas de estudio o solo aquellas que tengan que ver con idiomas y símbolos, signos? Listo. Ya voy a hacer la pregunta. Ok. Aquí empezaron con otra pregunta ya la tengo aquí guardada. Ok. Está agradeciendo por la buena presentación, porque entendemos que en este momento esta disciplina de la semiótica intenta entender todos los significados de la ecología.
Entonces, muchas gracias por todo esto. Mi pregunta es más para intentar comprender qué es lo que usted piensa. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo ve usted la aplicación de la semiótica en los estudios ecológicos? Por ejemplo, el significado de los estudios ecológicos podrían ser más fuertes o incluidos para intentar cambiar la disciplina. Jorge, sí. Pues de hecho, por la traducción en español no te puedo escuchar bien qué es lo que me preguntas. Entonces no pude coger la pregunta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la contribución que da la semiótica a la ecología? Sus significados, aproximaciones específicas a la ecología, las contribuciones que da la ecología a los estudios, puntos teóricos, algo más que se pueda repasar. Pues permíteme responder a la pregunta, porque lo que sea que entendí, no sé, corrígeme si estoy equivocada, me estás preguntando es, ¿puede haber alguna contribución hoy día a la aproximación de la ecología por una perspectiva semiológica? ¿Es verdad? Sí, eso es. Bien, entonces estoy segura que eso significaría que nosotros como comunidad de semióticos necesitamos desarrollar metodologías, ¿sí? Porque en mi opinión es muy importante ya que no solo es entender que sí, nosotros como semióticos sí nos preocupamos por esto y esto, nos centramos en ciertos problemas, pero una contribución metodológica importante debe tener en cuenta nuestro entendimiento de la ecología humana. Y yo creo que ahí es donde todos tenemos que juntarnos. Por ejemplo, lo que pasó con el modelo pues que el pensamiento, hablando del pensamiento, no hubo una metodología clara que nos haya permitido anticipar todo esto. Entonces, era muy atrayente para los estudiantes más jóvenes, pero lo que se olvidó fue una estructura más que un modelo. Entonces, yo creo que en algún momento debemos conscientemente construir un foro donde si hay que olvidar algunas formas de entendimiento, de comprensión de esos cuadros interpretativos para poder abordar los problemas de manera diferente. Y eso es un trabajo increíblemente difícil que espero poder ser parte de él algún día. Espero que haya podido responder a su pregunta. Sí, sí, muchas gracias, profesora Sima. Solo que quería intentar comprender otro punto. Ah, Bianca dice, a mí también me gustaría agregar algo. Jorge, pues le pregunta a las dos. Voy a hacer interpretación consecutiva. Sí, la pregunta es, ese cambio, ¿qué cambio puede traer a la semiótica tradicional, en la aproximación a la semiótica tradicional, al expandir sus aplicaciones a los estudios ecológicos? Porque la semiótica normalmente se piensa que es un área estructural, donde se estudia el lenguaje, los signos, los símbolos. Sin embargo, ¿cuál sería la mejor aproximación de esos estudios ecológicos y semióticos para la semiología, para rediseñar esta disciplina?
Bueno, en primer lugar, quisiera responder a la primera pregunta, porque la semiología no solo intenta, ya sabe, está relacionada con la lingüística. Podemos usar arquitectura, podemos usar el diseño, podemos usar los gestos, podemos usar las canciones, partituras. Muchas cosas se pueden usar para poder traducirlas y que todo eso sea alguna forma de texto. Por eso es que este campo es tan importante en la lingüística. Sin embargo, cuando tuvimos esta aproximación, no solo desde la ecología, sino también desde la biosemiótica y la semiósfera como una biosfera semiótica en, en el pasado, en Europa y también en muchos otros países, se empezó a considerar como la semiótica no solo como el texto, no solo como una estructura, sino también como Jorge, pues ya preguntó, como la, sino cómo es importante entender las bases, todo aquello que necesitamos controlar para entender, para entender qué es blanco y qué es negro, por ejemplo. ¿Qué son esas contradicciones? ¿Qué hace que una sea una cosa y la otra otra? ¿Cuál es su estructura? Como, por ejemplo, ¿qué nos lleva a este lugar? ¿Qué nos lleva a este pensamiento? Este es el primer modelo que es, como usted ya dijo, es de una manera estructural. Sin embargo, cuando se llega a entender el otro modelo, es dinámico, es, podemos hacer infinitas cosas con el nuevo modelo. No podemos pasar por el mismo río todos los días. No sé cómo decirlo en inglés, pero en español se dice que nosotros decimos, bueno, yo lo propongo en clase, es la teoría del chisme. Es el chisme, cuando usted le dice algo a alguien, no es exactamente lo que usted escuchó. Y cuando usted se lo dice a alguien, no es lo mismo, no le dice lo mismo a la otra persona, así sea el mismo mensaje. ¿Sí? Entonces aquí se juega la estructura de, no es la sintaxis, no es la sintaxis del texto, sino que es dinámico. ¿Sí? Puede, puede ser de venir desde un origen e ir más allá, puede ir más allá infinitamente, hasta el infinito, hacia el futuro. Entonces, no creo que un modelo estructural de la semiótica sea la mejor forma de comprender el área. No pienso que pienso que hay que considerar que el significado, el significante han evolucionado, se han desarrollado. Considerar cómo estos sistemas biosemióticos desde un punto de vista evolucionario, de esos sistemas evolucionarios, que interactúan entre sí, porque tienen una variedad de funciones. Estas funciones no solo se estructuran como el idioma o, o como otro tipo de estructuras. Entonces, yo creo que con esta adición de esas distintas aproximaciones de cómo se desarrolla el significado. Podríamos entender no solo la lingüística, no podríamos la gramática, no solo entender esos campos, sino que también podríamos llegar a comprender cómo la cultura evoluciona. Y no solo la cultura, sino en el campo mundial, cómo en el mundo todos estamos evolucionando como una comunidad. De pronto pude responder a la pregunta. De pronto, Sima, ¿le gustaría agregar algo? Habla de cómo ya se discute de muchas eh, entidades biológicas. Entonces la pregunta es cómo la biosemiótica mejora
la ecología moderna? ¿Y qué le falta de manera práctica o conceptual a la ecología para ser estudiada completamente como la biosemiótica? Pues yo creo que esta es una pregunta para Paul, la verdad. No, realmente no soy la persona adecuada para responder esta pregunta porque, porque no me atrevería a responder la pregunta porque hay tantas personas que han hecho muchísimo trabajo, cosas que yo no he hecho, pero es una pregunta muy importante, entonces es, es muy importante mirar a qué es lo que le falta a la ecología. Yo creo que de manera conceptual está bien fundamentada, se puede aplicar, pero en la práctica no estoy muy segura por, por la terminología que usa la biosemiótica y cómo los conceptos y la práctica se ha desarrollado en el tiempo. O sea, no me imagino pensando la biosemiótica para los estudiantes de la India porque es muy difícil de traducir la terminología, especialmente hablando de terminología a través de los idiomas, de los auditorios, pero yo creo que sí es un área fascinante, es algo muy interesante y que Aran realmente me convenció de que si realmente trabajamos para aplicar esto a la biología ecológica, creo que podríamos hacer una diferencia, podríamos, o sea, ¿por qué no? ¿Tenemos más preguntas? Sí, tenemos acá varias. Ya tú me dices si de acá te las digo y tú las traduces. Sí, claro, claro. Ok. Mateo, y le dices por favor a la profesora Bianca que vamos a dejarle de compartir la pantalla para que ya todos los espectadores puedan ver sus rostros. ¿Vale? Ella dice que es un poco difícil porque al final tienen unas diapositivas para agradecer a las personas quienes han financiado los proyectos de investigación. Ok, ok. Entonces vamos con la primera pregunta. Irida García de Morelo pregunta, muchas gracias por la exposición. La semiótica es una disciplina transdisciplinar y es omnipresente en todos los eventos de la vida, en todo su ecosistema, como una semiosfera abierta y continua en constante transformación. ¿Cómo relacionar la biosemiótica con la educación, entendiendo el aula física o virtual como semiosfera? Bianca ha estado pensando en cómo la clase, el salón de clase es una especie de ecosistema, pero pensémoslo un momento, no es un ecosistema regular, es flexible, es complejo, evoluciona. Entonces, por ahora, este ecosistema, esta aula de clases, de pronto la conocemos, de pronto pensamos en ella como algo que es complejo y es flexible y se desarrolla desde algo distinto. No podemos pensar de, de un semestre y el semestre siguiente van a ser iguales. No pensamos que las personas en ese semestre van a ser iguales. Las personas no son estáticas, ¿sí? Las personas también evolucionan. Entonces, debemos entender cuáles son los orígenes de sus necesidades y cómo estas necesidades, cómo podemos cumplir con sus necesidades, cómo podemos darle solución a sus problemas, a todo aquello que ellos necesitan saber, todo lo que ellos quieren entender en su salón de clases. Entonces, todo es un ecosistema, así como ya se ha dicho en estudios anteriores, todo es una semiosfera, pero hay que entender el salón de clases como un ecosistema complejo y que evoluciona constantemente. ¿Le gustaría agregar algo, doctora Carwalker? No, llámame Sima, por favor, Bianca.
Entonces, pues no entendí como muy bien la pregunta, pero para eh, traducir ese conocimiento a la esfera de la educación, si entiendo bien la pregunta. Sí, usted tiene razón, la educación sí tiene una semiosfera particular, específica, y es difícil pensar en cómo traducir esta aproximación de este tipo a, me imagino que es, es muy extraño, es muy distinta a otras situaciones de hoy en día, porque hoy miramos a la educación y entendemos que se ha simplificado, se han cogido a herramientas, a metodologías, a, ya no tenemos filosofías, ya no tenemos buenas bases en donde la educación habla sobre conceptos críticos más amplios. Entonces, hoy hablamos de la educación como impartiendo técnicas, herramientas, métodos. Entonces, si alguien quiere visitar esa semiósfera de la educación e intenta traer esos esas aproximaciones filosóficas. ¿Qué es la filosofía para las matemáticas, para la antropología? Yo creo que esa sería como la única entrada de este tipo para la semiótica en el aula de clases. Espero haber respondido a su pregunta. Muchas gracias. Gracias, Mateo. Continúa. Entonces, solo tenemos 5 minutos más, entonces quisiera avanzar a los agradecimientos. De pronto, una última pregunta. Listo, muchas gracias. Hay una de María del Carmen Fernández. Dice, felicitaciones por el excelente trabajo que están realizando. Mi pregunta es para Bianca sobre el significado de las estrellas para las mujeres Wayuu. Listo. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque los Wayuu ellos se reúnen alrededor de las fogatas, ¿sí? Y es la única oportunidad donde los turistas pueden conocer su cultura. Entonces, cuando empieza la fogata, ellos apagan todos los dispositivos electrónicos. Entonces, realmente no puedo responder la importancia de las estrellas en su cultura porque tienen muchas historias míticas de las constelaciones. Sin embargo, sí me gustaría agregar, no respondiendo a la pregunta en sí, pero sí me gustaría agregar que este es un momento especial en que todos entienden la importancia de la electricidad. Entonces, para ellos lo importante no es la electricidad, sino que le dan importancia a otras cosas. Entonces, cuando se piensa en el aire, en las estrellas, en la naturaleza, todo se conecta. Los ancestros, los ancestros conectan todo eso y entienden esas relaciones y transmiten la importancia de la naturaleza en la vida de ellos a su familia. Más aún, las mujeres juegan un rol importante en las personas Wayuu. Entonces, cuando empiezan a hablar de las distintas constelaciones, porque entienden la importancia en su vida, empiezan a hablar de la comida, empiezan a hablar del agua y tienen diferentes palabras para el agua. O sea, cuando la nube viene, tienen una palabra para el agua. Cuando viene la lluvia, tienen una palabra distinta para el agua. Sí, lo mismo ocurre para las estrellas, pero sí me gustaría agregar que la fogata es muy importante porque es el único lugar donde realmente podemos compartir nuestro conocimiento. Entonces, en primer lugar, lo que quisiera agregar es que cuando hacemos el turismo científico en estos lugares particulares como donde viven los Kogi, donde viven los Wayuu, me gustaría que ustedes aprendieran
de esos idiomas, que aprendieran palabras. Cuando usted va a Inglaterra, usted no habla español. Entonces, cuando usted va a lugares donde hablan Wayuu, donde hablan Kogi, intenta hablar Wayuu, intenta hablar Kogi. Esta es mi invitación a ustedes. Sima dice, sí, sí, es que cuando usted aprende terminología local, las palabras del entorno, del lugar a donde usted está visitando, usted empieza a entender los conceptos de ecología que tienen esa cultura específica. Entonces, usted empieza a entender cómo el lenguaje forma su cultura, a pesar de que es un elemento arquitectónico específico de diseño de su idioma. Cuando usted entiende ese contexto que está, que está arraigado a un significado cultural específico y profundo, realmente está ligado a la terminología. Entonces, realmente estoy de acuerdo con Bianca. Bueno, entonces, para terminar, Sima, no sé si a usted le gustaría agradecer a alguien de su equipo. Bueno, realmente yo no tengo un equipo, pero sí tengo muchos amigos. Tengo muchos amigos a quienes quisiera agradecer. Um, un amigo mío que ha sido un buen apoyo, que hace unos 15 años hemos trabajado juntos. Farouk Saif. Y también a Christine. Y la lista sigue y sigue de muy buenos amigos, de personas que nos han apoyado. Jorge, Bianca, Mateo y obviamente mi propia institución donde yo trabajo, el CEPT, que me ha, me ha ayudado y me ha animado a aplicar la semiótica en la escuela de arquitectura, que para mí es un privilegio, porque a diferencia de muchos países en la India, no tenemos instituciones que enseñan la semiótica, o tenemos muy, muy pocos que realmente enseñan la semiótica, de pronto una o dos. Entonces, la semiótica se aplica mucho al aprendizaje individual, a leer textos de por sí solo. Entonces, agradezco a la institución en donde trabajo que me ayuda a seguir con mi trabajo de investigación. Obviamente, tribujo también en el Instituto de Gestión de Diseño. También doy cursos de semiótica. Y entonces los agradezco a ellos porque me permiten me permiten tener el interés por de la semiótica vivo. Entonces, tanto para mi institución como todas las otras instituciones, agradezco a todos ellos. De pronto, muchos estudiantes de la India de pronto se aplican a ustedes para hacer una maestría en semiótica, porque nosotros no tenemos una maestría en semiótica. De pronto mis estudiantes van a Colombia, van a otros países, van a Argentina, no sé, pero yo creo que pues para terminar también estoy muy agradecida a la universidad porque me ha dado esta área de la semiología, porque me ha apoyado y ha sido una base para mi vida, para mi carrera profesional. Y estoy muy, muy feliz de que me hayan expuesto a esta área desde tan joven. Muchas gracias, Sima. Pues ahora en el proyecto de Remonautas que les acabé de compartir, nosotros somos 9 científicos y guías turísticos certificados y tenemos más de 10 representantes legales en las playas remotas y tenemos el apoyo de el compañerismo postdoctoral del Fondo de Ciencia y Tecnología y de la Innovación Francisco José de Calas. También me gustaría agradecer a Playas Corp, que se especializa en la conservación de las aguas y las redes costeras, y con el soporte de la red americana ProPlayas, que me ha dado todo el apoyo para poder seguir con mi investigación en la semiótica, porque la primera vez que empecé como
en esos estudios de la semiótica, yo pensé, ¿qué es semiótica? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Pero ahora me gustaría agradecer a esta entidad que me ha apoyado en mis estudios, y ahora quisiera invitar al doctor Jorge Urueña para darle conclusión a este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Bianca, a la doctora Sima. Y muchas gracias a Sima y a todos los que participaron en esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos este día. Fue todo un placer el día de hoy. No olvidemos que el siguiente martes tendremos una discusión de la semiótica de los medios. Tendremos diferentes participantes desde Brasil, Canadá y los Estados Unidos. Entonces, quisiera que la profesora Cecilia Plested de la Universidad de Antioquia nos diera unas palabras de cierre por parte de la universidad, porque es importante tener una figura académica. Profesora Plested, bueno, buenos días a todos. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz de estar acá, de tener el honor para integrar y ser parte de este evento académico excepcional. Para mí, como intérprete simultánea de alemán, inglés, también es para mí un placer de decirles que esta voz de Mateo estaba escondida, y realmente estoy muy feliz de que podríamos apoyar a la universidad con estas actividades. También para mí, la semiótica es también parte de mi lenguaje no verbal, mi situación específica en mi contexto. Y esta es una de mi especialización en mi proyecto de investigación. Entonces, para la Universidad de Antioquia, también es un gran honor tenerlos a ustedes y a todos los otros quienes investigan en este área de la semiótica. Y también quisiera agradecer a la facultad, mi facultad, la Facultad de Educación, que nos dieron la posibilidad de integrar y participar en este tipo de actividades académicas. Muchas gracias, doctora Plested. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Muchas gracias, Plested, y no se les olvide que no olviden que la próxima semana tenemos la sesión hablando de la semiótica en los medios. Entonces los invitamos a todos a asistir. Muchas gracias a todos. Les esperamos verlos de nuevo en otro tiempo. Hasta luego. A todos, Muchas gracias. profesora Neila. De pronto, Muchas ¿quiere gracias, despedirse? Jorge. Muchas gracias, Sima. Muchas gracias. Muchas gracias, dice Sima, que gracias a Jorge organizó todo y hizo que todo sea posible. Muchas gracias. Jorge dice, muchas gracias, Sima. Espero que nos podamos ver pronto, ojalá el próximo año. Sima dice, sí, claro. Ojalá. Eso esperamos. Bueno, agradezco a Manuela la oportunidad que me da de despedirme de Sima, de Bianca, para expresarles toda nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por tan importante trabajo en un momento en que el mundo completo está necesitando este tipo de reflexiones. El reconocimiento de lo que somos en el universo y en el planeta es vital para la pervivencia del ser humano. Solo cuando leemos los signos de nuestra naturaleza, de nuestro entorno, tal vez seamos capaces de resolver los problemas que tenemos en un momento en que estamos a punto de desaparecer como especie. Muchas gracias a todos y la próxima semana nos encontraremos como ya fue anunciado. A Jorge por su colaboración permanente, a todos y cada uno de los miembros del equipo de la Universidad de Antioquia, muchas gracias. Y a todos los participantes, nuestra gratitud por estar acompañándonos en este evento. Muchas gracias.